que Él cumple el deseo de quienes, de los que le temen, de los que le aman, de los que le honran. Él cumple el deseo. Y si el deseo es Él, por supuesto que no se hace esperar. Amén. Y junto con Él todas las cosas. Así es nuestro amado Dios. Así que alabemos al Señor con gozo, con libertad, con alegría. Oh sí, mi Dios. Gloria a tu nombre. Oh sí, mi Rey. Tú no rechazas oración. Oración es alimento. Oh sí, mi Dios. Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento. Oh sí, mi Dios. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh sí, mi Dios. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Gracias, papá. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, Es porque está trabajando. Oh sí, mi Rey. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, oh, sí. alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Y en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, No importa, alaba. alaba. Tu alabanza le alabanza la escuchará. Oh, gracias. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, Es porque está trabajando. Gracias, papá. A favor de los que te Basta amamos. solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, Es hora de vencer. oh, alaba, Alaba. simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba.
escuchará. Dios va al frente abriendo camino, dando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, por favor. Vamos a abrir ahí la Biblia en Santiago capítulo 5. Recordemos que hoy iniciamos nueva serie. La serie se llama ¿cómo? La oración. Dígale a la persona que tiene al lado: hoy iniciamos nueva serie titulada La oración. Y vamos a estar hablando todo el mes acerca de la oración, del poder que hay en la oración. Santiago capítulo 5 versículos 13 al 18. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Dice la palabra del Señor. Está hablando Santiago. Y Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué haga? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que vas a compartir hoy a través de tu Santo Espíritu. Vas a ministrarla a nuestra vida, Señor. Rogamos que tu palabra sea, Señor, ese alimento para nuestra vida, que traiga luz, que traiga, Señor, esa claridad a nuestros ojos, a nuestros pensamientos y a nuestro corazón, y que pueda dar el fruto, esta semilla que hoy será sembrada en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la iglesia primitiva fue una iglesia sumamente efectiva. La primera iglesia fue una iglesia sumamente efectiva y eficaz. La iglesia primitiva fue una iglesia que comenzó con 120 personas. Es decir, esta primera iglesia comenzó con 120 miembros en su congregación, pero poco tiempo después, esta iglesia es una iglesia reconocida porque trastornó el mundo entero. La iglesia primitiva, aunque empezó con 120 personas, revolucionó en su momento, en ese momento que les tocó a ellos, revolucionó el mundo entero. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que esa primera iglesia, que comenzó con tan escasos recursos y con tan pocas personas, llegaron a revolucionar el mundo entero? ¿Cómo esta iglesia primitiva, que empezó con tan pocas personas y con tan pocos recursos, llegaron a trastornar, a revolucionar
todo lo que estaba a su alrededor? Mis hermanos, la respuesta es la siguiente. La base y el apoyo de esta iglesia primera fue la oración. Esta fue la base de la iglesia primitiva. Dígale al que tiene al lado, su base fue la oración. ¿Por qué en el tiempo actual, en lugar de que la iglesia trastorne al mundo y en lugar de que la iglesia actual influencie al mundo, es la iglesia la que se está viendo trastornada por el mundo y es la iglesia la que se está viendo influenciada por el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se deberá esto? A que la iglesia actual no pueda trastornar el mundo como la iglesia primitiva lo hizo. ¿A qué se deberá esto? Mis hermanos, ¿a qué se deberá que en lugar de que la iglesia impacte al mundo, el mundo esté impactando a la iglesia? ¿Por qué ese contraste tan llamativo entre la iglesia primitiva y la iglesia actual? ¿Por qué esa diferencia tan grande y tan notoria? Desafortunadamente, la oración ha sido devaluada en la iglesia actual. Escúchenme, mis hermanos. Desafortunadamente, la oración ha sido muy devaluada por la iglesia actual. Y esto es fácil de ver. Si hacemos una reunión de integración, si hacemos una reunión de distracción, un partido de fútbol, un paseo, si se hacen campañas donde va a haber sanidad y milagros, claro que eso convoca muchísima gente, claro que esto trae mucha gente a esas reuniones. Pero si hacemos un llamado para orar, si hacemos un culto de oración, si hacemos una vigilia de oración, ¿cuántas personas llegan? Normalmente, ¿son qué? Poquitas las que llegan a ese tiempo de oración, contaditas con los dedos de la mano, y sobran dedos, mis hermanos. La oración ha pasado a un segundo plano y por ende la iglesia actual, en lugar de trastornar al mundo, está siendo trastornada por el mundo. En lugar de que la iglesia actual venza al mundo y logre a través de la oración avanzar influenciando al mundo, lo que se está viendo es vencida por el mundo e influenciada por el mundo, y cada vez lo vemos más en las iglesias cristianas. Saben, mis hermanos, la oración es vital y la oración ha sido vital a través de la historia, y nosotros tenemos que retomar la oración como esa práctica vital de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que retomar la oración como esa práctica vital de nuestra vida como hijos de Dios y como discípulos del Señor Jesucristo. Por eso Santiago sabía que la iglesia no podía ser efectiva sin la oración. Esto lo sabía Santiago. ¿Saben cómo tenía el sobrenombre que le tenían a Santiago? A Santiago le tenían como sobrenombre rodillas de camello. ¿Saben por qué le decían rodillas de camello? ¿Saben cómo es una rodilla de camello? Las rodillas de los camellos, ellos cuando se agachan o se arrodillan normalmente, ¿cierto? Así es que ellos descansan, y sus rodillas son con grandes callos, ¿no? Grandes callos. Y así le decían a Santiago. A Santiago le decían rodillas de camello. Santiago, este Santiago que está hablando aquí la Biblia, es el hermano de Jesús. Es el hijo de María y de José, el mayor de los hijos de María y José, Santiago. Y a él le decían así porque era un hombre que antes de convertirse, es decir, Santiago no se había convertido sino hasta cuando el Señor Jesucristo resucitó. Cuando el Señor Jesús resucita, inmediatamente Santiago se convierte al Evangelio. Y cuando él se convierte al Evangelio, cuando ve al Señor Jesucristo, cuando ve a su hermano resucitado, él inmediatamente él entrega su vida al Señor e inmediatamente entiende el poder que hay en la oración. Y Santiago sabía que la iglesia no podía ser efectiva sin la oración. Y por eso en su carta hace tanto énfasis en la oración y en el poder que hay en la oración. En el texto que leímos en Santiago capítulo 5 versos 13 al 18 encontramos diferentes tipos de oración y varias características que hay en la oración. El primer tipo de oración que encontramos en Santiago capítulo 5 es la oración individual. Para los que están apuntando, los que están tomando nota,
el primer tipo de oración que encontramos con base a Santiago capítulo 5 es la oración individual. Diga conmigo, oración individual. Santiago hace énfasis y dice: el que esté afligido, ¿haga qué? Haga oración. Es decir, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros triste? ¿Está alguno entre vosotros atormentado? ¿Alguno de vosotros tiene problemas? Entonces, ¿qué? Ore. Esto es lo que dice Santiago: haga oración. Y aquí Santiago está resaltando la individualidad de la oración. Mis hermanos, la oración debe ser una acción individual de cada uno de nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, también resalta la importancia de la oración individual o de la oración personal. Lo vemos en Mateo 6:6. Dice: mas tú cuando ores, dice Jesús, mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? ¿Entra en dónde? En tu aposento. Mas tú cuando ores, está hablándole, aunque tenía un grupo de personas, lo hace personal. Y dice: mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento. Es decir, entra en tu cuarto o en ese lugar que escogiste para estar solo, ese cuarto de guerra, ¿cierto? Entra allí. Y dice: y cierra la puerta. Está hablando de intimidad, está hablando de relación personal, individual con el Señor. Cierra la puerta, dice el Señor, y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Dígale al que tiene al lado: oremos individualmente y el Señor nos recompensará en público. La oración personal es muy importante para el Señor. Nuestra vida de oración debe ser producto de nuestra relación personal con Dios, mis hermanos. Por eso es que hay cristianos que se les dificulta tener relación personal con Dios, y por eso es que no oran. No oran porque no tienen una relación personal con Dios, y entonces se acostumbran a que otros que sí tienen relación personal con Dios oren por ellos, y por eso todo el tiempo viven pidiéndole a otros: oren por mí, oren por mí, oren por mi familia, oren por mi trabajo, oren por mi situación. ¿Por qué se acostumbran todo el tiempo a estar pidiendo que otros oren? Porque ellos sienten que no tienen relación personal con el Señor, y entonces por eso no oran. Porque una persona, para poder orar, necesitamos primero desarrollar una relación personal con el Señor. Y Jesús lo dice de esta manera: cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Es decir, vamos a estar tú y yo, vamos a relacionarnos tú y yo. Nadie más puede entrar en ese lugar. Entonces, esto es lo que está diciendo. Ellos no, hay personas que no entienden que ellos también fueron llamados a tener una vida de oración individual, una vida de oración personal. Y quiero que escuches esto: tú fuiste llamado a tener una vida personal de oración. Dile al que tienes al lado: tú fuiste llamado a tener una vida de oración personal, o una vida personal de oración. La oración personal alimenta nuestra vida y nos fortalece. Cuando nosotros desarrollamos una vida personal de oración, hay poder en esto. El Señor nos fortalece, es el Señor el que nos levanta, es el Señor el que nos alimenta cuando yo desarrollo una vida de oración. Pero cuando no desarrollo una vida de oración, entonces lo que corro el riesgo es de contraer una anemia espiritual que me va a llevar a esa maldición del pecado, ese vicio maldito del pecado. ¿Por qué? Porque no estoy desarrollando una vida de oración, porque no me estoy alimentando ahí en la presencia del Señor. Por eso es necesario desarrollar esa vida de oración personal. Marcos 6:46 dice lo siguiente, en Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo nos pide que desarrollemos esa vida de oración. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Él nos dice: por favor, cuando vayan a orar, entren a su cuarto, cierren la puerta y oren personalmente, individualmente, hablen con papá? ¿Saben por qué el Señor nos pide esto? Porque la clave del ministerio de Jesús, la clave de la vida de Jesús aquí en la tierra, ¿cuál fue? Fue la oración.
Esa fue la clave de Jesús. Y Él nos dice a nosotros, háganlo ustedes también. Y habla a manera personal, resalta la oración individual. ¿Cuántos aman entrar en su cuarto y orar a solas con el Señor? ¿Cuántos aman esos tiempos a solas con Dios? Levanten la mano los que dicen amén. Mis hermanos, tenemos que hacerlo. Mujeres, es importante que en un momento dado tú puedas encerrarte en un lugar donde tengas ese cuarto de guerra, ese cuarto de oración, ese cuarto de intimidad con Dios. Lo mismo nosotros los varones, donde nadie más entre, donde nadie nos moleste, donde podamos encerrarnos a hablar, a descargarnos allí, ¿cierto? Poder hablar personalmente, donde somos fortalecidos. Y Jesús dice, es importante que lo hagan. Y Él nos da el ejemplo. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿qué hacía Él? Se iba a un lugar, ¿qué? Desierto, donde nadie lo molestara. ¿Para qué se iba a ese lugar desierto? ¿Para qué? Para orar. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, después que los hubo ¿qué? Despedido, después de que los despachó a todos, dice, se fue al monte a orar. Y eso hacen algunas mujeres de la iglesia, ¿cierto? Después de que despachan a su esposo, después de que despachan a sus hijos, entonces se encierran ¿a qué? A orar. Y nosotros tenemos que tener esa costumbre, tenemos que tener ese buen hábito que tenía Jesús. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esta era la clave de la vida de Jesús en la tierra. Su secreto, mis hermanos, estaba en su vida personal de oración. Para el Señor siempre era una buena oportunidad para orar. Siempre era una buena oportunidad para el Señor. Y saben, cuando estuvo por momentos de aflicción, cuando pasó por momentos de tristeza, cuando pasó por momentos difíciles en su vida, esto fue lo que hizo. En Lucas 22:39 al 46 encontramos lo que hizo Jesús cuando se encontró en momentos de aflicción. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y Él se apartó. Una vez más encontramos oración individual. Los llamó, los convocó, los dejó ahí y les dijo, oren muchachos. Y Él se fue, ¿cierto? A cierta distancia, se distanció como a un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Diga conmigo, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo ¿qué hizo el ángel del cielo? Lo fortalecía, mis hermanos. Él se apartó, Él se fue solito a buscar ese lugar de intimidad. Él cerró la puerta, es decir, no dejó que los discípulos se acercaran hasta allí. Él se fue solo, se postró rostro en tierra y empezó a orar ante el Padre. Y entonces dice que el Padre envió un ángel del cielo que lo fortalecía, porque esto es lo que hace, esto es lo que pasa cuando nosotros desarrollamos una vida personal de oración. Somos fortalecidos, somos levantados, somos escuchados por el Padre. Esto es lo que pasa. Pero cuando no lo hacemos, entramos en tentación. Cuando no lo hacemos, hay anemia espiritual que nos puede llevar a ese vicio del pecado. Y dice, y estando en agonía, oraba más que, estando en agonía, ¿qué pasaba? Oraba más intensamente. ¿Y era qué? Su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escúchenme. Dice, versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿cómo los halló? Durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que ¿qué? Ojo, ambos estaban en tristeza, ambos estaban en agonía. Los discípulos estaban pasando por un tiempo de aflicción y de tristeza, dice la Biblia. Jesús también estaba pasando por un tiempo de tristeza y agonía. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que los discípulos, en lugar de recurrir a la oración, de entregarse a la oración, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se quedaron dormidos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en problemas, en aflicción,
Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles y en lugar de tener como recurso la oración, lo que hacemos es encerrarnos a dormir, a estar acostados, a hacer lo que hicieron los discípulos. ¿Qué pasa cuando caemos en esto? Estamos en depresión, estamos corriendo el peligro de caer en depresión, estamos en peligro de caer en pecado, estamos en peligro de ser tentados por la ansiedad, por enfermedades mentales, por enfermedades emocionales. Por eso Jesús, aunque pasó por la misma situación de los discípulos, ¿el que hizo? Se postró rostro en tierra. Sí, la misma tristeza que tenían ellos, la misma aflicción que tenían ellos, pero Él se postró y fue fortalecido. ¿A diferencia de quién? De los discípulos. Porque Jesús siempre tuvo como primer recurso la oración, y esa fue la clave y el éxito de su ministerio. Santiago destaca que eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos afligidos. Él dice: alguno está afligido, alguno está sufriendo, alguno está triste, entonces haga oración. Es decir, escúchenme, mis hermanos, la primera respuesta ante la aflicción debe ser la oración. La primera respuesta ante el dolor tiene que ser la oración. La primera respuesta ante toda circunstancia difícil tiene que ser ¿cuál? La oración. ¿Por qué? Porque en Dios encontramos la fortaleza, porque es Dios nuestra mejor respuesta ante el dolor y ante toda circunstancia difícil. Y eso lo sabía Jesús, eso lo sabía Santiago. Por eso él todo el tiempo estaba orando. Por eso Santiago oraba y tenía sus rodillas como un camello, como las rodillas de un camello. Y por eso Jesús también todo el tiempo oraba, porque ellos sabían el poder que había en la oración. Cuando Jonás estaba dentro del gran pez, esto fue lo que hizo. Cuando estaba pasando por una situación tan complicada, no importa por qué se había metido en ese pez, fuera personal o fuera por decisiones personales, fuera por lo que fuera, que Jonás estuviera en ese gran pez, esto fue lo que hizo. Esto es lo importante, lo que hizo en medio de su aflicción. Jonás 2:7 dice Jonás: al sentir que se me iba la vida, es decir, al sentir que me moría, me acordé del Señor. Diga conmigo: me acordé del Señor. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás, en medio de su aflicción, hizo lo que recomienda Santiago. Se acordó del Señor y levantó una oración al Señor pidiendo salvación y pidiendo misericordia. Jonás sabía que Dios era su mejor respuesta ante la situación que estaba pasando. Dios era la única esperanza para él. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera, primera de Pedro 5:7: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ahora, ¿cómo podemos poner nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades en las manos de Dios? Jonás lo hizo a través de la oración. Estaba pasando por un tiempo, como dice Pedro, por un tiempo de preocupación, de ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi vida? Pero se acordó del Señor y puso su preocupación en las manos del Señor. Jonás lo hizo a través de la oración. Encontramos que el Señor Jesucristo lo hizo ¿cómo? Acordándose del Padre también. Aunque estaba pasando por un momento de dificultad, de preocupación, de ansiedad, entonces Él lo que hizo fue poner en las manos del Padre toda preocupación, toda ansiedad y todo afán. Jonás lo hizo a través de la oración, Jesús lo hizo a través de la oración, y Santiago recomienda que solo a través de la oración podemos poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. No hay otra manera. El apóstol Pedro también dice: por favor, pongan en las manos del Señor toda preocupación y toda carga. Saben, cuando estamos orando, la tierra deja de ser nuestra realidad y el cielo empieza a ser nuestra realidad. ¿Están de acuerdo con eso? Es decir, cuando yo oro, todos mis recursos, o todos los recursos mejor que el mundo me ofrece para solucionar mis problemas, dejan de serme realidad. Cuando yo estoy postrado ahí delante del Señor, la tierra deja de ser mi realidad. Los recursos que la tierra, que el mundo me puede ofrecer para solucionar mis problemas, dejan de ser mi realidad.
e inmediatamente Dios se convierte en mi realidad y se convierte en mi única esperanza y en mi único recurso para la situación por la que estoy pasando. Y quiero decirte algo. Es importante que sigamos el consejo de Santiago. Es importante que sigamos el consejo del apóstol Pedro cuando dijo que pongamos toda preocupación y toda ansiedad en las manos de Dios. Es importante que sigamos el consejo de Santiago, que cuando estemos afligidos, que cuando estemos en la aflicción, hagamos oración. ¿Saben por qué? Porque si yo no llevo mi aflicción, si yo no llevo mis problemas y mi dolor, mi angustia, si yo no llevo todo esto y las pongo en las manos de Dios a través de la oración, la única alternativa que me va a quedar a mí es poner todos esos problemas sobre mi propia vida, sobre mi propio cuerpo. Y no solo eso, sino la única alternativa que me va a quedar es ponerla sobre mi esposa, o sobre mis hijas, o sobre cualquier otra persona. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Es la única alternativa que me va a quedar. Y es ahí donde vienen los conflictos. Cuando yo no voy al Padre, cuando yo no sigo el consejo, mire, estoy en problemas, ¿qué tengo que hacer? Dice Santiago, haga oración. Pero cuando yo no hago esto, cuando yo no me postro a la presencia del Señor y le digo, papá, estoy afligido, tengo problemas, tengo situaciones difíciles, en el trabajo me está pasando esto, en diferentes situaciones, en mi salud estoy pasando por esto, Señor, cuando yo no hago esto, entonces lo que estoy haciendo es llegar a mi casa cargado de problemas, cargado de aflicción, y lo que hago es descargarme ¿con quién? Con mi esposa. Ella es la culpable, y entonces me desquito con ella, o me desquito con mis hijos, o me desquito con el primero que me encuentre en la casa. Ese es el peligro cuando yo no sigo el consejo de Santiago y del apóstol Pedro. Cuando yo no sigo el consejo, ahí es donde voy a empezar a llevar. O si no lo hago sobre ellos, lo hago sobre mi propia vida, y empiezo a cargar una maleta llena de ¿qué? De problemas. Y empiezan las úlceras, las gastritis, empiezan los dolores de cabeza, empiezan las depresiones, empieza el estrés, empieza la ansiedad. ¿Por qué? Porque no estoy descargándome delante del Señor. Venid a mí todos los que están ¿qué? Trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Como no lo hago, como no quiero seguir ese consejo, el peligro, mis hermanos, es que los ponga sobre mi vida o sobre la vida de mi familia, y ahí empiezan los conflictos, las enfermedades y todo lo que puede llevarnos a diferentes problemas. En lugar de descargarnos con Dios, lo hacemos en el lugar equivocado, lo hacemos en el lugar incorrecto, y esto no puede ser así, mis hermanos. Santiago continúa diciendo, ¿está alguno alegre? ¿Qué haga? Cante alabanzas, es decir, haga oraciones cantadas. Esto es lo que dice Santiago. Alguno está alegre, cante alabanzas, es decir, levante oraciones cantadas. Y la alabanza es la oración más noble que puede existir. ¿Saben por qué? Porque cuando yo alabo a Dios, cuando yo hago oraciones cantadas ante Dios, cuando yo le alabo, no le pido nada. Lo que hago es ¿qué? Exaltarle, alabar su grandeza, sus poderosos hechos, su gran poder. Por ejemplo, miren esta oración: grandes y maravillosas, Señor, son tus obras. Señor, eres el Dios todopoderoso, papá. Justos y verdaderos son tus caminos. Oh, eres el Rey de los santos, Señor. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre si solo tú eres santo, Señor? Todas las naciones de la tierra vendrán y te van a adorar y cantarán aleluya, amén. Temed a Dios, démosle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y todos digan aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén? Así fue la oración. Y si le ponemos música, ¿cómo sería? Grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Señor Dios todopoderoso, justos, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, Rey de los santos,
Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? ¿Y quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo. Y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, y dirán: aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Es la oración más noble que podemos hacer. ¿Alguno está afligido? ¿Qué haga? Ore. ¿Alguno está alegre? ¿Qué haga? Ore, ore, cante alabanzas, es decir, haga oraciones cantadas. Y entonces el salmista nos pone en equilibrio perfecto cuando nos dice en el Salmo 66, 17: clamé a Él con mi boca, pero con mi lengua le alabé. A Él clamé con mi boca, pero con mi lengua lo alabé. Es decir, con mi boca clamé por su ayuda, pero con mi lengua exalté su nombre. La misma boca que presentó todas sus necesidades cuando estuvo en aflicción es la misma boca que sirve para exaltar su grandeza, su poder y su gran fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, claro, cuando estemos en aflicción tenemos que orar, pero cuando estemos bien, cuando estemos en tiempos de victoria y de bendición, no podemos olvidarnos de orar. Por eso Santiago dice: ¿estás afligido? Ore. ¿Estás contento? Ore. ¿Cantando qué? Alabanzas, porque ya tal vez no vas a clamar por algo que te esté pasando. Ahora lo que tienes que hacer es: tu fidelidad es grande, Señor, poderoso eres, me sacaste de ese lugar y aquí estoy para alabarte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es importante, mis hermanos. Entonces la oración no es solo para orar cuando estoy mal, sino que la oración también es para alabar a Dios en los buenos tiempos. Dígale eso a la persona que tiene al lado. La oración no es solamente para cuando estamos mal, sino la oración también es para hablar con papá y alabarle en los buenos tiempos. ¿Saben? No nos podemos acordar del Señor cuando estamos mal, pero olvidarnos del Señor cuando estamos bien. Por eso el salmista dijo en el Salmo 116, 2: toda mi vida oraré a Él, porque Él me escucha. Toda mi vida oraré a Él, ¿porque qué? Porque me escuchas. Es decir, mi vida entera estaré en oración, sea de clamor por ayuda, o sea para exaltar y glorificar tu nombre, pero siempre estaré en oración. Por eso Santiago dijo: alguno esté triste, alguno está triste, ore. Alguno está feliz, ore también, alabando a Dios. Todo el tiempo tenemos que orar. Segundo tipo de oración que encontramos en Santiago 5 es la oración grupal. La primera es la oración individual. Qué importante es, nos fortalece, nos levanta, nos consuela, nos vuelve unos gigantes espirituales cuando desarrollamos una vida personal de oración, y Jesús la resalta. Pero también el segundo tipo de oración que encontramos es la oración grupal. Y es ahí donde Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Santiago aquí habla de convocar a otras personas para que se unan en oración por una petición específica. Y habla también de la unión de la fe por medio de la oración. Habla de la unión de la fe por medio de la oración. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, así como habló de la importancia de la oración individual, también habló de la importancia de la oración grupal y de la unión de la fe a través de la oración. Mateo 18, 19 al 20 dice: además les digo que, está hablando Jesús, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen ¿qué? De acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será ¿qué? Concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. ¿Saben qué implica esto, mis hermanos? Esto implica que si te unes a tu esposo, que si te unes con tu esposa y se ponen de acuerdo para orar por algo,
para orar por cualquier cosa. Ojo a esto, cualquier cosa, dice Jesús. Jesús dijo, y se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan. Ojo, cualquier cosa. ¿Qué necesitan en la familia? Si te unes a tu esposo o te unes a tu esposa y se ponen de acuerdo para orar por algo, el Señor estará en medio de ustedes y la respuesta del cielo es una promesa a esa oración grupal. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que dice el Señor. Si yo soy capaz de unirme a mi esposa para orar por las necesidades de mi familia, mis hermanos, somos mucho más efectivos. Esto implica que cuando nosotros nos unimos a nuestros hijos, que cuando yo me uno a mi familia en oración, el Señor habita en medio de ese hogar, habita en medio de esa casa, y entonces responde a esa sinergia de fe, a esa sinergia de confianza de todos en casa. ¿Saben qué es sinergia? Escúchenme. Sinergia es la unión de varias fuerzas o la unión de varias causas para lograr una mayor efectividad. Entonces, cuando hay sinergia de oración en mi casa, cuando hay sinergia de oración en mi familia, cuando unimos la fe, cuando unimos la confianza de todos, podemos ser mucho más efectivos. ¿Están de acuerdo? Somos más efectivos. Por eso la importancia del altar familiar, porque es donde todos nos reunimos a orar, desde el más pequeño hasta el más grande, donde todos damos gracias al Señor, todos alabamos a Dios, exponemos las peticiones. Es cuando nos respaldamos los unos a los otros y ahí se hace presente el Señor y somos efectivos. La familia empieza a ser efectiva cuando no solamente tenemos y desarrollamos una vida personal de oración, que es muy vital, sino cuando también empiezo a unirme a otros para orar grupalmente. No para que otros oren por mí, no, cuando yo me uno en la oración con los demás miembros de mi familia. Esto es importante. Ahora, no solo con la familia de sangre, también con la familia de la fe. Por eso es importante venir a la iglesia, porque cuando venimos a la iglesia nos reunimos en el nombre del Señor y oramos juntos. Cuando estamos alabando, cuando estamos adorando, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando, pero no estamos orando individualmente, estamos orando grupalmente, mis hermanos. El Señor dice que Él habita en la alabanza o en medio de la alabanza de su pueblo. Es decir, el pueblo de Dios, cuando se une para levantar oración de alabanza a Dios, su presencia se pasea en medio nuestro, como pasó ahorita en el tiempo de adoración y alabanza. Estoy seguro que la presencia del Señor habitó, caminó, ¿cierto? Se hizo presente en medio nuestro. La iglesia primitiva realizaba esta oración grupal desde sus comienzos lo sabía. Hechos 1:14 dice, todos se reunían ¿a qué? Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. ¿Junto con quién? María, la madre de Jesús, varias mujeres más. ¿Y quiénes? Es decir, ¿quién estaba en esa oración? Hechos capítulo 1, la primera iglesia. ¿Quién estaba en esa oración? Santiago, el hermano de Jesús, el que nos está recomendando: están afligidos, oren; están alegres, oren. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús, incluyendo a Santiago. Él estaba ahí, mis hermanos. Ellos sabían, esta primera iglesia sabía muy bien que el enemigo no iba a parar de atacarlos. En Mateo 16, Jesús se lo había dicho así y ellos habían comprendido la advertencia que Jesús le había dicho en Mateo 16. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, la iglesia primitiva sabía que las puertas del infierno se estarían levantando continuamente contra ellos, y por eso ellos se reunían a orar constantemente, porque sabían que si permanecían unidos en oración, las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ellos. Y nosotros, mis hermanos, como iglesia del Señor, la iglesia actual del Señor, debemos entender que constantemente estamos bajo ataque del enemigo. Dígale al que tiene al lado: estamos constantemente bajo ataque del enemigo. Y las puertas del infierno se levantan diariamente contra nosotros. Pero saben, si nos unimos en oración, si nos reunimos constantemente en oración, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra nosotros, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo?
no prevalecerán. Si nosotros nos unimos con nuestra familia a orar, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra nuestra familia, no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Miren este otro versículo, lo que hacía la iglesia del Señor, la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2 verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más perseveraban? En las oraciones. Saben, una iglesia que ora es una iglesia bien fortificada, así como una familia que ora es una familia muy fuerte. Y en Hechos 12 leemos, en Hechos 12 hay una época, es la época del avivamiento. La primera iglesia estaba trastornando, estaba revolucionando el mundo entero. Y entonces Herodes Agripa, que quería congraciarse con los judíos, había tomado preso al apóstol Pedro y lo quería matar. Y dice que lo tenía preso y puso muchos que custodiaran al apóstol Pedro, muchos guardias. Y entonces le puso aquí una cadena en su pie derecho y la ató al pie izquierdo de un guardia, y luego puso una cadena en el pie izquierdo de Pedro y le puso ahí en el pie derecho del guardia, como quien dice, no se puede zafar. Y alrededor muchos guardias protegiéndolo. Saben, mientras Pedro estaba en esa situación, ¿saben qué estaba haciendo la iglesia? Hechos 12:5, miren lo que estaba haciendo la iglesia en ese momento. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía? Mis hermanos, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía? Oraba. ¿Cómo? Constante, ¿y qué más? Y fervientemente a Dios. ¿Por quién? Por él. Y mientras oraban, ¿sabe qué pasó? Vino la respuesta del cielo. Porque dice que Dios envió un ángel y le dijo: Pedro, nos vamos, ponte la capa y vamos. Y entonces le abrió las cadenas y dijo: camina. Ojo, los guardias ahí, toda la cantidad de guardias, y Pedro con su capa puso su manta y empezó a caminar. Y ¿sabe cuál fue el poder que tuvo Pedro en ese momento? El hombre invisible. Nadie notó que el apóstol Pedro pasó por en medio de tan grande guarnición de soldados, y él pasó por ahí y nadie lo vio. Y dice la Biblia que se abrió una puerta, se abrió otra puerta, se abrió otra puerta, y Pedro pasaba por todas las puertas, y nadie notaba que Pedro estaba saliendo de la cárcel. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hacía la iglesia mientras tanto? Pedro estaba en una lucha. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Acompañándolo, grupalmente estaban orando por él, intercediendo por él, pidiendo por el apóstol Pedro. Y Pedro estaba recibiendo la respuesta. Y cuando Pedro pudo salir de la cárcel, el ángel le dijo: bueno, hasta aquí lo acompaño, y se fue. Dice que Pedro se fue hasta donde estaban sus hermanos. ¿Y sabe qué los encontró haciendo? Cuando llegó a la casa donde estaban los demás hermanos en la fe, Hechos 12:12, dice: pasaron por, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa. Sí, el que tenías, habilita. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido. ¿Para qué? Estaba preso, y ¿qué estaban haciendo la iglesia primitiva? ¿Qué estaba haciendo? Ahora estaba libre y llegó a la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? ¿Estaba qué? La iglesia primitiva entendía el poder que había en la oración, mis hermanos. Cuando una iglesia ora, le es dado el poder del Dios omnipotente. Diga conmigo: cuando yo oro, me es dado el poder del Dios omnipotente. Cuando una iglesia ora, cadenas se rompen. Cuando una iglesia ora, puertas se abren, enfermos se sanan, obstáculos son quitados, porque Dios respalda a una iglesia que se une en oración. Y es muy importante una vida de oración personal, pero también es importante una vida de oración grupal. El tercer tipo de oración que encontramos, y último, en Santiago 5, es la oración de intercesión. Cuando Santiago dijo: confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, ponte a cuentas con tu hermano, al cual ofendiste, el cual salió herido por lo que le hiciste. Perdónense antes de orar los unos por los otros. Es decir, estén en paz antes de empezar a interceder. Y esto mismo lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 5.
Si alguno viene a presentar una ofrenda a Dios y se acuerda, dijo Jesús, que tiene algo contra su hermano, deje que su ofrenda allí y corra a reconciliarse con su hermano y luego vuelva y ahora sí presente su ofrenda a Dios. Mis hermanos, yo no puedo ser un buen intercesor, es decir, yo no puedo orar por otra persona si vivo todo el tiempo ofendiéndome con las personas. ¿Cómo puedes orar por tu jefe si no puedes perdonarle lo que él te hizo? ¿Cómo puedo yo interceder por mi esposa si vivo ofendido con ella? ¿Cómo puedes orar por tu esposo, interceder por él, bendecirlo en las mañanas que se va a trabajar si salen disgustados y están peleados? ¿Cómo se puede interceder? El Señor dice no, ni es una oración efectiva, ni es una oración que escucho, dice el Señor. ¿Cómo se puede interceder por los pastores si vivimos ofendidos con ellos? Por eso Santiago dice, confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros. Entonces, primero lo primero y luego lo segundo. Si no arreglan el problema de perdón entre ustedes, no podrán orar los unos por los otros. Mis hermanos, todos estamos llamados a orar intercediendo los unos por los otros. El apóstol Pablo nos invita a orar por toda la iglesia de Dios en los diferentes lugares donde están. Dice Pablo en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuándo debemos orar? En todo momento y en toda. Manténgase alertas, es decir, la oración nos mantiene alerta. Manténganse alerta y sean pacientes, persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. ¿En dónde? ¿Cuántos oran por misiones? ¿Cuántos oran por la iglesia en China? ¿Cuántos oran por la iglesia en Nigeria? ¿Cuántos oran por la iglesia alrededor del mundo, mis hermanos? ¿Cuántos oran? Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los que, los creyentes. ¿En dónde? En todas partes. Mis hermanos, es un mandamiento que tenemos que hacer. Orar por aquellos que están dando su vida para llevar la palabra de Dios a aldeas, a tribus, a naciones donde seguramente muchos de nosotros no entraríamos, pero que ellos fueron llamados a llevar el evangelio allá, y nosotros al menos estamos llamados, mientras ellos están peleando como peleaba el apóstol Pedro, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Orando por ellos. Que el Señor los bendiga y los cuide de todo mal y peligro. Ahora, no solo estamos llamados a interceder por los cristianos, también estamos llamados a interceder y a orar por aquellos que no conocen del Señor. Primera de Timoteo 2:1 dijo el apóstol Pablo, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. ¿Por quiénes? Por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias a Dios por ellos. Luego dice el versículo 2, y ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Mis hermanos, pero ¿cómo vamos a poder orar y cómo vamos a poder interceder por el presidente y su familia si aún no has perdonado la ofensa que tal vez él cometió contra ti? Ay, es que estoy ofendido porque solo subió el 10%, el mínimo. Es que estoy ofendido por la decisión que tomó. Es que estoy ofendido porque el gabinete hizo esto. Pablo dice que la iglesia del Señor está con una misión en la tierra, y es orar ¿por quién? Por los reyes y por todos los que están ¿en qué? En autoridad. Pero ¿cómo vamos a interceder por el presidente y su familia si estamos ofendidos con ellos? ¿Cómo voy a orar por las autoridades, por la policía, por el gobierno en general, si estamos ofendidos, si estoy molesto, si estoy disgustado con ellos, si no he podido perdonarlos? Y entonces alguno diría, ¿y por qué yo tendría que hacer esto? ¿Por qué tendría que orar por ellos, pastor? ¿Por qué? Dígame por qué. Versículo 3 y 5 del mismo capítulo que estamos leyendo, ¿qué dice? Porque esto es ¿qué? Léanlo ustedes mismos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué más? El cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad, mis hermanos. ¿Y yo qué tengo que ver en esto, pastor?
¿Acaso mi oración por ellos puede hacer la diferencia? ¿Acaso puede causar algo o puede ocasionar algo en ellos? Recuerden lo que dijo Santiago: la oración eficaz del justo, ¿qué pasa? Puede mucho. Es decir, la oración de una persona buena, de un hijo de Dios, tiene mucho poder. Diga conmigo: mi oración tiene mucho poder. Pero dígalo con fe. Diga conmigo: mi oración tiene mucho poder. ¿Saben? Ténganle miedo a la oración de un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el salmista dijo en el Salmo 34:17: cuando un justo clama, el Señor lo oye, lo libra de todas sus angustias. Y el Señor Jesucristo enseñó lo siguiente en Juan 15:7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será ¿qué? Concedido. Claro que podemos hacer mucho cuando oramos, cuando usamos el poder de la oración que nos fue dado en nuestras manos. Claro que podemos hacer mucho cuando usamos el poder de la oración que nos fue concedido para interceder por nuestra familia. Claro que no estás perdiendo cuando tú oras por tu familia. Claro que no estás perdiendo el tiempo cuando te unes con tu familia y levantan altar de oración, cuando levantan altar de gratitud, cuando levantan altar de alabanza. No estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo cuando oras por tus pastores, por tus hermanos en la fe, por el gobierno, por las autoridades, por Colombia, por tus amigos. Inclusive no pierdes el tiempo cuando oras por tus enemigos, como dijo el Señor. Cuando nos encerramos a orar, no solo estamos orando, estamos pescando también. Oramos para que los perdidos lleguen a los pies de Cristo. Cuando yo me encierro a orar, también estoy orando para los que se fueron lejos de casa, vuelvan a la casa de papá lo más pronto posible. Cuando oramos, estamos orando para los que estamos en casa, nunca nos vayamos a alejar de la casa de papá. Dice el salmista: tú escuchas las oraciones, todo el mundo acude a ti. ¿Qué dice el salmista? Dios, tú escuchas las oraciones y todo el mundo acude a ti. Dios dice que la esperanza de un pueblo es humillarse, lo dice en Primera de Crónicas. La única esperanza que tiene un pueblo es humillarse y orar. Esa es su única esperanza. Si tan solo mi pueblo se humillare y orare. Humillación y oración. Y necesitamos como iglesia actual rescatar la oración, mis hermanos. Y saben, no importa si este tema es el tema menos atractivo para la actualidad cristiana, no importa. El Señor nos dijo que iniciáramos este año hablando de la oración. Y nos dijo que iniciáramos este año hablando de la oración porque esa es nuestra única esperanza de ser una iglesia fuerte y poderosa, mis hermanos. Es la única esperanza de tener una familia fuerte y poderosa. Es la única esperanza de tener una vida plena y victoriosa aquí en la tierra. Por eso necesitamos volver a la oración. Por eso necesitamos volver a la oración individual, a la oración grupal y a la oración.